Hola, muy buenas, espero estén de lo mejor. Para quienes no me conocen, mi nombre es Alex o Alexis y hoy voy a enseñarles cómo perforar artículos de cerámica, ¿cierto? Que podrían ser utilizados como macetero y incluso pueden perforar tazas. Entonces, con esta técnica es lo que uso para perforar rocas. Actualmente trabajo en una empresa de techos y de roca, entonces la manera como se hacen las perforaciones de manera más rápida es a martillazo. Esta es una teja, bueno, está quebrada, le falta una esquina, por eso la tengo como material de reciclaje. Pero esta teja va, al igual que las tejas coloniales, sujeta sobre la estructura de madera que soporta el techo, ¿cierto? Entonces estas tejas van sobrepuestas unas con otras, solapadas, y en estos hoyitos llevan clavos. Entonces básicamente esos hoyos se hacen con un martillo parecido a los de geólogos, que tienen una picota a un lado y al otro lado es martillo, es una picota bien finita. Entonces este tipo de piedra es sedimentaria, que quiere decir que se formó en base de sedimentos, mucha arena que cayó al fondo de los lagos durante miles de años y fue comprimida, fue formando estas láminas de roca, ¿cierto? Entonces casi como una torta mil hojas, si me pongo a desgranarla. Pero en sí fue tanto el peso y el tiempo que la fue formando, no sé si podrían verla en detalle, pero si yo empiezo a tirarla con un alicate, por ejemplo, empiezan a salir escamitas. Bueno, dichas escamas hacen que cuando yo la golpeo a un lado, en el otro extremo me genera una especie de avellanado y queda el agujero más grande, como si fuera el disparo de un arma que sale por el otro extremo más grande. Entonces estas piedras las ocupo, bueno, en realidad como partí con esto, a bien temprana edad comencé haciendo bonsai y yo me crié en Coñaripe, en el sur de Chile. Y claro, en donde vivía era estudiante de básica, no tenía cómo comprar maceteros y en ese tiempo no existía Amazon ni AliExpress, no sé. Entonces no tenía cómo comprar un macetero, yo los hacía de madera o cualquier cosa que pillara y siempre me llamaron la atención los platos, pensaba esto podría ser un macetero interesante, pero algunas veces intenté perforarlo con broca normal, broca para fierro y no, solo patina y humea y rompe la broca, no se puede. Después con el tiempo compré una broca para cerámica que la puntita es como de una flecha casi y es bien particular y bien cara, como una broca diamantada, pero hasta que descubrí la técnica de cómo perforar cerámica. Ahora en este momento estoy retomando con el tema del bonsai, lo dejé durante un largo tiempo porque me estuve cambiando de casa constantemente, entonces no podía hacerme cargo de mis arbolitos, tristemente, pero hoy estoy retomando, iniciando una colección y claro, para mí una colección parte sobre los 1000 árboles y si voy a comprar maceteros también por la cantidad que necesito me sale carísimo, necesito o un mejor trabajo o no lo sé, o olvidarme de la idea. Entonces, para no estar limitado como por ese factor, lo que yo hago aquí, voy a tiendas donde venden cosas viejas, cosas de segunda mano o que ya no tienen y nadie las está ocupando y las venden baratas. Entonces, por ejemplo, ese está saltado ahí en la base un poquito, eso le baja el precio inmediatamente, pero no es un macetero, pero es cerámica de los Estados Unidos. Y es de súper buena calidad, es pesadísima. Entonces,
cosa que miro es que el fondo sea totalmente plano o tenga una inclinación hacia uno de los lados. Aquí, por ejemplo, esas líneas podrían jugarme en contra, a menos que le haga justo al medio el drenaje, porque si no aquí se estancaría agua si yo hago los agujeros aquí, por ejemplo. A menos que le haga la explosión de la que le estoy hablando, ese avellanado, o sea, la reviento desde acá para que se abra en este lado cerca de una de estas líneas. Entonces el agua en ningún momento se estaría acumulando aquí en el fondo. Esa precaución tengo. Y algo que acabo de darme cuenta, bueno, pueden escuchar la calidad de esta cerámica antigua. Y algo de lo que acabo de darme cuenta ahora, que compré una quebrada. Esta está quebrada, no suena como titit. Entonces, si comienzo a martillarla, la quiebro, no. Y quizás no se le nota la fractura, ni tiene saltaduras ni nada. Y es un bowl común y corriente que voy a quebrarlo, usar guantes para quebrarlo y tirarlo. Entonces cuando lo quiebre, que sucede algunas veces, sobre todo con la cerámica de muy buena calidad, esta es pesadísima y se siente dura. Es un bowl de comida. Esto es cerámica de Indonesia y está hecha a mano. Entonces perforar este tipo de cerámica cuesta un poquito más, y algunas veces con la cerámica de muy buena calidad lo que he hecho la he quebrado. Pero existe una técnica japonesa de restauración de cerámica que le llaman kintsugi, y básicamente lo que hago, esta se me quebró, por ejemplo, aquí están las líneas. Bueno, esta técnica más que todo es una filosofía, es como demostrar tus heridas de batalla, es como de dignificar como esas cosas que te hacen ser quien eres, ¿cierto? Entonces esta cerámica se quebró porque yo la estaba tratando de perforar en el fondo y fue tan resistente que no resistió que la perfore, pero yo quise destacar eso, al igual que la filosofía del kintsugi. Entonces usé pegamento epóxico y luego pinto con pintura acrílica dorada. Y aquí puse un arbolito que va a pasar sus días en esta maceta de entrenamiento. Va a madurar aquí, va a tener ese honor. Pero en cuanto a qué puedes perforar cualquier cosa. Incluso las tazas que se me quebran en la casa, si se le sale una oreja, puedes perforarla. Y ahora, pasando a cómo se perfora, lo que hago, que son bien resistentes, son este tipo de tornillos como autoperforantes largos, o algún cincel como de punta bien dura, acerada. Tomo, marco el lugar donde va a ir la perforación. Por supuesto uso antiparras. Generalmente no uso guantes porque, no sé, aprendí a tomarlas y nunca me he cortado. Pero recomiendo que si no lo han hecho antes, que usen guantes. Entonces, el truco consiste en darle pequeños martillazos. Muy suave, y tienes que ir sintiendo al otro, tienes que apoyarla en una superficie que sea semidura, como yo me la apoyo en el estómago o en la pierna. Obviamente no donde va la arteria, o uso ropa que no se va a cortar si se quiebra la cerámica y me martilleo, pero en mi estómago funciona bien, es cómodo para mí. Y voy a apoyármela aquí para que vean. Bueno, ahí ya la salté, pero es una saltadura como de... no es un crack, no es una grieta, sino que es un hoyito. Casi lo que hacen los taladros percutores en la roca. Casi eso tienes que imitar. No es un golpe seco, sino que son pequeños golpes finitos. Se va sintiendo como la cerámica responde. Ahí se nota.
El tamaño de los agujeros, voy a explicar esto antes de seguir perforando. Y perforando cualquier cosa, esto por ejemplo me pareció interesante, voy a perforarlo. Bueno, tengo un montón de cosas. Esto, que no tenía drenaje, le puse eso para jalar el árbol, el gancho de anclaje por el momento. Y en este árbol estoy haciendo un acodo aéreo y un acodo en el suelo. Este va a ser otro árbol, va a ser un bonsai cascada, este pequeñito. El original no tiene esa ni va a tener esta rama, pero está en este recipiente, ¿cierto? Que esto fue súper grueso. Esto debe tener como 2 centímetros de espesor y me tomó un buen rato perforarlo, pero a pequeños golpecitos. Pesa bastante esto. También cosas que utilizo son piedras que encuentro por ahí que me parecen interesantes y trato de imitar los agujeros de drenaje de las macetas originales, que son de este tamaño. Pero claro, el drenaje depende también del árbol que estés trabajando y la época y donde lo tengas. Si tienes un árbol a la sombra, por ejemplo, el riego que va a necesitar va a ser menor. Si está el sol. Si tienes un árbol en invierno a la sombra que tiene alta tolerancia al agua, puedes trabajar con drenajes más pequeños. Pero si tienes un árbol que no tolera mucha agua, se le pudren las raíces fácil, está en su máximo vigor trabajando, ¿cierto? No tiene cobertura encima el suelo, puede ser así directo como este tipo como de gravilla pequeñita, como arena gruesa, atadama, ¿cierto? Evapora muchísima agua también, sobre todo si es de color oscuro. En el sur yo ocupaba suelo volcánico, pero tiene esa particularidad que se calienta harto cuando está expuesto directo al sol, la que es de color oscuro, o si tu maceta es de color oscuro también, como esta que voy a perforar luego, ¿cierto? Tiende a evaporar mucha agua, entonces los drenajes para un caso y para el otro pueden ser absolutamente distintos, ahí tú puedes controlar eso, pero también se puede hacer utilizando esas pequeñas rejillas o limitando los drenajes o colocándole un taponcito de arcilla o bueno, es criterio, no existe como la regla de oro para drenajes en general para cada árbol, sino que tienes que ir adaptándote a la situación en la que estás. Entonces, tratando de copiar el tamaño y la forma y la ubicación en la maceta, ¿cierto? Del drenaje, del agujero de drenaje, es que tenemos incluso en macetas originales ese tipo de drenaje, como con multihoyitos o cosas así. Esto es una maceta de entrenamiento plástica, pero te da esas posibilidades de casi rejilla de drenaje. Este arbolito se los muestro, aprovecho. Es un junípero, tiene casi un mes de entrenamiento en esta maceta y ahí está creciendo. Todos mis arbolitos son como así, son de semillas. Estos los crío en la cocina de la casa. Este es un naranjo, pero a futuro se van a ver bien. Sí, ya sé que el tiempo pasa rápido. Entonces, generalmente lo que recomiendo es copiar un drenaje de maceta original genérico, como grande, y bien distribuido también en la base, para también, porque el drenaje igual se ocupa de anclaje para el árbol, entonces puedes sostenerlo y no se te va a caer, no se te va a separar la pieza porque tienes que anclar la planta. Y si no la anclas y tiene follaje, ¿cierto? Es probable que el viento te la tumbe, entonces, a no ser que sea así, ¿cierto? Ahí no hay problema. Pero generalmente 2 agujeros a ambos extremos de la maceta bien grandes, a no ser que ya tengas como la maceta elegida para cierto árbol que vas a poner ahí y sabes que va a ser de esa manera y requiere
por la forma del árbol, ciertos drenajes en, no sé, ABC punto, que no son los habituales, también puedes hacerlo. Esas ventajas te da trabajar esta técnica. Como por ejemplo este árbol, que es un bonsai tanuki. O sea, tanuki era un árbol, era un tronquito, ¿cierto? De un árbol mayor, que lo traté, lo desinfecté, lo trabajé con líquido Jane. Le hice una especie de canal aquí, que es tubular, es más angosto que en el interior, es como una tubería, como así. Lo que ven ustedes es esto como en los extremos de mis dedos, ese canal, pero el árbol va a ir por ese tubo, ¿cierto? Que básicamente sigue la vena de este trocito de madera. Bueno, yo para anclar hice un drenaje personalizado. Ahí pueden verlo. También es cerámica de los Estados Unidos. Ah, y lo había olvidado, lo tengo solo en Akadama. Entonces casi la juego. Y ahí va creciendo. Este arbolito tiene como 8 meses. Ahí tiene esa curvita. Entonces, volviendo a las piedras, este tipo de piedras las uso tanto para montar árboles. Acá arriba los amarro y hago la perforación tal como les contaba, que en esta piedra es más rápido. Puedo usar el mismo tornillo. Voy a expandir el golpe hacia acá de la fractura. Y ahí, como pueden ver, ya se quebró. Yo he visto tutoriales y asuntos donde no sé, demoran un montón con cinceles o con máquinas o herramientas que al final más complican la vida. En lo que estas piedras realmente me encantan es para hacer la base del nevario. Entonces el nevario es la parte donde la raíz, ¿cierto?, se abre hasta donde se incrusta en la tierra, la raíz del árbol, que sería como de aquí, de donde comienzan mis dedos, hasta donde van a ir en la tierra. Ejemplificándolo en un arbolito, es toda esta parte baja, no sé si la luz me acompaña, pero es eso, que le da básicamente el aspecto de árbol grande, ¿cierto?, árbol adulto. No es un palito como la mayoría de mis bonsai, esto es un palito, ¿cierto?, sino que más bien sería como un árbol que parte grueso en la base y forma esa conicidad, ¿cierto? Para lograr eso es importante que las raíces no vayan verticales, sino que se abran, se expandan. Para abrir las raíces de esa manera, yo pongo, cuando trasplanto o crío en la tierra, pongo este tipo de piedras. Entonces también es fácil porque puedes poner el árbol anclado a esta piedra que es mineral, ¿cierto? Esto no se va a podrir, va a durar infinito. Sobre todo bajo tierra duran muchísimo. Más que, bueno, un techo de estas casas puede durar por las oscilaciones térmicas, el cambio de temperatura, no sé, entre día y noche, entre menos 20 bajo cero en invierno y 30 en verano. Entonces estas piedras se expanden y contraen constantemente y un techo así puede durar 50, 100 años. En el suelo duran mucho más. Entonces imagínense en la tierra ahí cuidadita, protegida por la tierra, que de cierta manera estabiliza la temperatura. Entonces, y aparte no es ajeno como a la biología de un árbol, no estamos poniendo nada químico, no es ningún cemento con ningún químico, no sé, aglutinante o retardante, impermeabilizante o lo que sea, sino que, o madera que puede generar podredumbre, sobre todo la madera que no es noble, cuando está en contacto con las raíces y la madera empieza a podrirse, tienden a
proliferar microorganismos que se terminan transmitiendo a las raíces. Entonces recomiendo roca de este tipo, y esa es la manera como yo perforo las piedras para poner mis arbolitos en el suelo, ¿cierto? Importante anclarlo bien, importante no hacer anillos con el alambrado en las raíces o el tronco, porque cortas la circulación de la savia. Puedes reciclar esto. Misma técnica, pero con piedras es más fácil. Entonces, termino de mostrarles el ejemplo de cómo perforar cerámica. Sin olvidarme, ¿cierto?, mis lentes de seguridad. Ahí sonó. Entonces, ya se generó eso, esa saltadura, que aquí estoy buscando dónde está la cámara, ahí pueden verla, esa saltadura. Entonces esa misma forma es la que tiene el agujero, pero hacia el otro lado, hacia allá, así. Entonces es muy fácil que el agua drene hacia allá. Ya, fui a encender la luz porque ya se está haciendo de noche aquí. Ahí se nota la saltadura que se le generó a la cerámica en el esmalte, y ahí se nota el agujerito que comenzó a aparecer. Ahí. Entonces esto lo limpio. Y ahora, para que sea un drenaje real, tengo que darle el tamaño que necesito, ¿cierto? Entonces lo que hago, el mismo tornillo lo voy moviendo de un lado al otro, así de manera circular, mientras le doy golpecitos. Tengo la precaución de que la ropa que ocupo para hacer esto, la polera sobre todo, me la cambio después, porque pueden quedar pequeños trocitos de cerámica ahí puestos. Y ahí está el primer agujerito de drenaje de esta pieza. Mientras más barata y de peor calidad sea la cerámica, más fácil es perforarla. Sí. Y mientras mejor calidad tengan los tornillos, también más fácil es hacerlo, si vas a usar tornillos. Voy a continuar quebrando esta luego, con guantes obviamente, porque esto sí puede cortarme las manos. Tirar varias veces hasta que encuentro la grieta y se rasga la pieza. Esto sí puede cortarme las manos. Y luego lo que hago es la misma fractura, si la fractura está ahí, ¿cierto? Martillo, como pac, 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 hacia ambos extremos, hasta generar eso, como un drenaje de ese estilo. Y luego voy a utilizar el kintsugi para unir esta pieza y dejarla sonando como una pieza entera. Cosa importante es que el drenaje que le haces no va a ser una grieta, no va a ser un crack ni te va a quebrar la pieza a futuro, sino que la pieza se mantiene entera y se mantiene resistente, no le bajas la resistencia. Las raíces de los árboles, sobre todo cuando están grandes, presionan hacia afuera fuerte, entonces si tienes piezas débiles de cerámica te las puede partir. Eso es importante cuidarlo igual. También con taladro puedes generarle ese tipo de daño a la pieza permanente. Si te sucede en alguna pieza, pues el borde en donde está el agujero, reforzarlo con algún material por fuera, sobre todo. Reforzarlo con algún super pegamento epóxico, no sé. Y recomiendo afuera para que no esté tanto en contacto con las raíces directas en el árbol, ¿cierto? Eso, espero el video les sirva, se multipliquen la cantidad de bonsai por todos lados, porque sé que es una de las limitantes grandes. A mí me costó muchísimo armarme de un buen stock por básicamente no tener tantos árboles de entrenamiento, y lo que hice, me puse a producir mucho, sobre todo en las podas, cada poda que hacía, y me ponía a reproducir árboles. Luego
Y otra limitante fue el suelo, hasta que aprendí a hacer suelo y aprendí que no hay la receta mágica para toda situación, sino que más bien tienes que adaptarla al tipo de árbol que estás usando, ¿cierto? Y tienes que tener un material drenante, uno que almacene agua, tienes que tener, bueno, lo que yo uso, esto es mi regla de oro, un porcentaje de material drenante, uno que almacena agua, uno que entrega alimento al árbol y microorganismos que acompañan y hacen ese trabajo simbiótico que el 98% de las plantas tienen con árboles, ¿cierto? A través de micorrizas y a través de lo que generan estos microorganismos benéficos. Tengo un video por ahí que quizás comparta pronto de cómo generar EM, como, bueno, no puedo llamarle así porque está patentado ese nombre, pero microorganismos efectivos de suelo, para hacer ese vínculo, ¿cierto? Que ayuda a que el mundo mineral sea procesado por estos microorganismos y los árboles puedan hacer beneficio, alimentarse de eso. Entonces, a la vez, el árbol hace fotosíntesis y entrega azúcar a estos microorganismos y crean ahí una relación simbiótica en la que los microorganismos por su lado protegen las raíces del árbol y el árbol le entrega alimento y protección a estos bichitos que son parte de ese gran todo, ¿cierto? Voy a continuar perforando esta maceta. Que quizás le hago 4 hoyitos, hoyito, 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 hoyito. Esta se siente blanda. Eso es otra cosa, van a sentir, ya sea por el sonido o por la velocidad en la que se va clavando el tornillo, ¿cierto? Ahí está el hoyito. Van a sentir si les va a tomar mucho tiempo o no. Esa pieza grande que les mostraba al principio, a los primeros martillazos yo sentí, oh wow, porque sentía en el pecho la patada del martillo, no era como estar golpeando algo que se está viendo afectado, sino yo sentía como casi estarme martillando el pecho, como y voy girando el tornillo para golpear en distintas direcciones. Bueno, descubrí que esta maceta es súper gruesa de base, pero ya llevo como 4 milímetros de tornillo clavado. Voy a cambiarlo por uno más afilado. Y creo que estoy cerca de llegar al otro lado. Ahí está. Ese es el sonido de la victoria. Aquí está el chip, la piecita que saltó. Y también todas tienen esa forma cuando se revientan. Que sería al otro lado, es así. Entonces básicamente el agua va a bajar por ahí. Ahí está. Me queda solo ahora pulirla, bueno, hacerla el tamaño que necesito, pulirla. De hecho, para anclajes, muchas veces le dejo los hoyitos así, los pulo un poco nomás y listo, donde pase el alambre ya está. Pero para drenaje hago un agujero más grande, como de un macetero para bonsái, no sé, genérico. Eso, espero el video les haya encantado y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.